Bendiciones, amados amigos. Aquí estamos con ustedes nuevamente para llevar el mensaje, la palabra de Dios y compartirla con ustedes a la luz de las Escrituras. Y hoy vamos a tener un tema muy especial y queremos aquí con el pastor Tomás compartirlo y que ustedes y seamos edificados en la palabra de Dios. Para nosotros es un placer de estar nuevamente con ustedes en sus hogares por medio de este programa TV Jiré. Un saludo cordial a cada uno de ustedes que nos está viendo, que nos va a escuchar, que están dispuestos verdaderamente a dejarse sembrar esa palabra que se llama la palabra de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a ver un personaje y esa, de la Biblia, la cual también nos da muchas expectativas, pero también nos enseña mucho para que miremos en realidad qué necesitamos cambiar, qué necesitamos reconocer. Vemos que ese varón David, al cual les estamos hablando, cometió muchos errores, pero también vemos que él reconoció las faltas que había cometido delante de Dios y reconocer delante de la presencia de Dios todo lo que él había cometido. Así que vemos que Natán fue un hombre de que confrontó a David y le dijo el pecado que había cometido. Pero también vemos que también le habló sobre el mandar a aquel hombre a la guerra para que muriera. Pastor. Para recordar todos esos tiempos de los antepasados que nos están dejando una gran enseñanza y un gran legado que dejaron esa gente. Cuando estamos hablando de un gran cambio, vamos a ver la vida del rey David. El rey David fue una persona que fue escogido por Dios, una persona que anduvo con Dios de mano, pero que tuvo unos errores, sí los estuvo. Pero cuando uno tiene errores y uno los reconoce delante de los ojos de Dios, los pecados son perdonados de nuevamente. Pero nosotros no podemos vivir en eso porque el rey hacía esas cosas. Nosotros no podemos tener el mismo privilegio que tuvo el rey, porque el rey fue escogido por Dios y nosotros somos allegados a nuestro Señor Jesucristo, pastora. Amén. Entonces yo te voy a invitar para empezar con este tema. Entonces quiero que te ubiques en el libro del Salmo 51. Y vamos a leer de ahí en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, mire que analizamos aquí que algo y dice, vemos que él reconoce en el 4, contra ti he pecado. Así nos habla el salmista, nos enseña que él reconoce sus errores, sus rebeliones, conforme a la misericordia de Dios. Él clamaba. Cuando el salmista y David estaban reconociendo sus errores, así también tenemos que ser nosotros, reconocer nuestros errores. Pero muchas veces nosotros no llegamos a la presencia de Dios después de haber salido del atolladero de nuevamente porque nosotros no reconocemos verdaderamente los errores que hemos cometido. Porque hay veces que yo quiero perfeccionarme yo mismo sin ir a la presencia de Dios. Y nadie sin ir a la presencia de Dios, nadie se va a perfeccionar por sí solo. Por lo que sí es cierto que por sí solo lo que es que se hace sabio de su propia opinión. Y es que si analizamos algo y vimos que el profeta Natán confrontó a David en el adulterio con Betsabé. Entonces ahí empieza como la reflexión de él en esta palabra, la meditación y el reconocer delante de Dios el error que había cometido. Cuando el profeta le llega a David porque le está viendo la falencia, Dios le está viendo las falencias a David. Entonces se vale por medio del profeta para mandarle el mensaje a David.
Porque lo que David hizo no fue una cosa correcta, porque David puso a su siervo al frente de la guerra, ¿sabe para qué? Para que lo mataran, para que desapareciera todo o sea, todos los obstáculos para llegar a la mujer de él, a su esposa. ¿Cuántos de nosotros no también no matamos con palabras negativas, de espíritu, en físico matamos a nuestro prójimo todavía con cosas negativas que verdaderamente estamos muy lejos de la presencia de Dios? Pero ¿cómo creemos nosotros de que estamos bien? Porque no nos viene un profeta ni nos manda el Señor un mensajero como se lo mandó a David. No, a nosotros nos manda la palabra de Dios para que nosotros nos vayamos corrigiendo, para que nosotros vayamos siendo cimentados por esta palabra, para no seguir cometiendo errores. Porque nosotros hay veces que nosotros cometemos los errores y nosotros no lo queremos aceptar. Entonces cuando yo no acepto mis errores, estoy lejos de la presencia de Dios. Entonces vemos cómo este profeta Natán de una manera le habló, le reveló lo que Dios mismo le había revelado a él. Entonces vemos ahí que él, esto eran consecuencias que él tenía que afrontar, aún consecuencias que le iban a afectar a él y a su familia, pastor. Nosotros tenemos que hacer un análisis profundamente para poder nosotros entender de lo que estamos hablando hoy en día. Porque nosotros estamos hablando de un problema que pasó hace mucho rato. Entonces, cuando hay muchas veces que hay mucha gente que dice, cuando uno le predica el evangelio y dice, le estamos predicando las buenas nuevas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y dice, si a mí me estuvieran dando plata de a peso, yo fuera rico, porque desde hace mucho rato están hablando de lo mismo y todavía no ha venido. Nosotros lo que pasa es una cosa, que si nosotros con este poco de tiempo que nos están hablando de las buenas nuevas de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros todavía es hora que no hemos entendido si verdaderamente está tan antigua la palabra de Dios, y es hora que todavía no hemos entendido si aún nosotros que leemos la Biblia, leemos la Escritura, si nosotros estuviéramos listos y el Señor había venido por nosotros, por su iglesia, pero nosotros todavía no estamos listos. El que se meta en estos parámetros que verdaderamente que ya está listico, que ya está, no, eso es negativo. Porque nosotros tenemos que ir a la presencia de nuestro Dios y reconocer nuestros errores, como lo reconoció David. David reconoció cuando el profeta Natán vino en una molestación que le hizo. El profeta Natán dice que, dicen los estudiosos, que era de la tribu de Leví. Aquí la Biblia no lo está hablando, pero nosotros sí lo sabemos y lo decimos. Entonces, cuando nosotros sabemos de dónde viene la palabra de Dios, de dónde viene el consejo de Dios, nosotros tenemos que saberlo aceptar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cada día de aprender más, necesitamos cada día de corregirnos más para nosotros tener ese gran cambio. Entonces vemos que la Biblia nos habla muy claro, y hoy los vamos a llevar por un tour por la palabra de Dios, para que entendamos de qué manera el Señor le hablaba al pueblo y aún a aquellas personas que se levantaban contra él. Entonces vemos lo que dice el Señor aquí en Lucas capítulo 11, versículo 39, dice: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiñas y de maldad. Mire que aquí le habla el Señor, y aquí habla en esta palabra de Lucas, es que era una exhortación. Porque si vemos que los fariseos eran personas que aplicaban, pero no se la aplicaban a otro, pero ellos no la aplicaban. Además eran los primeros que se sentaban en las sinagogas. Fuera de eso vestían, sus vestidos eran ostentosos. Además le inculcaban o querían que la gente le llamara rabí. Mirando ese versículo bíblico, cuando el Señor está diciendo, nos está comparando con un vaso, con un plato, es porque nosotros por afuera, nosotros queremos ser perfectos. Y por dentro estamos llenos de podredumbre. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos por dentro internamente odio, rencor, de toda clase de cosas negativas, nosotros todavía estamos lejos de la presencia de Dios.
Los fariseos estaban buscando al Señor y aborrecían a Jesucristo, que era Dios. Entonces hay veces que decimos nosotros que andamos con Dios. Es que yo sí creo en Dios. Pero una cosa es nosotros creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque cuando nosotros estamos creyendo a Dios, que Él fue a la cruz del Calvario por la salvación de la vida de toda la humanidad, nosotros hemos creído en el ser verdaderamente que tenemos que poner la confianza. Porque nosotros no podemos poner la confianza en otro hombre, porque el otro hombre no nos va a dar la salvación. En nosotros utilizamos un conocimiento que Dios nos da cada día para así llegar a los corazones y a la mente de toda clase de ser humano, sea niño, sea joven, sea adulto, sea de la edad que sea, pero nosotros llegamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos metemos con el conocimiento de la palabra de Dios. Y si tenemos la palabra de Dios como conocimiento, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo hemos conocido, lo conocemos y lo aceptamos en nuestras vidas. Amén. Entonces vemos que el concepto que había en ese tiempo hacia los fariseos eran hipócritas. Predicaban pero no aplicaban. Yo quisiera que fuéramos al libro de Éxodo y vamos a mirar Éxodo capítulo 12, versículo 22. Y dice la palabra, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untar el intel a todos poste con sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Bendito sea el Señor, pastor. Estaba el Señor hablándole por medio de esa palabra, le estaba hablando a Aarón y a Moisés. Cuando estaban en el pueblo de Egipto, cuando estaba el Señor ya con esa promesa que ya tenía a Moisés y Aarón para sacarlos de la tierra de donde estaban cautivos, a llevarlos a la tierra prometida. Cuando nosotros estamos analizando de que cogían un algo para ensuciarlo de sangre y marcar todas las puertas, así era la forma de que se iba el pueblo de Israel a distinguir con los egipcios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, por medio de Aarón y por medio de Moisés, ellos tenían la presencia de Dios. ¿Y por qué escuchaban la presencia de Dios? Porque Moisés era el portador para llevarle la palabra a los israelitas, que ya tenían unas costumbres paganas, que ya habían estado verdaderamente involucrados con dioses ajenos, con cosas negativas. Entonces el Señor tramó esa decisión para mostrarle al faraón la grandeza y el poder de él. Pero ¿por qué lo hacía el Señor? Porque tenía ya una disposición con su pueblo, porque había oído el sufrimiento, las lágrimas, el dolor del pueblo de Israel. Ya el Señor ya había llegado a su presencia. Entonces vemos que el perdón empezaba por la expiación de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Cuando estamos hablando de una expiación, estamos hablando del sacrificio que iba a tener el Señor en la cruz. Cuando nosotros estamos de nuevamente cometiendo un pecado, ¿cómo será, verdad? ¿Cómo será el pecado tan berraco delante de los ojos de Dios? Que no hay pecado grande ni pecado pequeño. Así no hay pecado uno más grande que el otro. No, todos los pecados son parejitos. Si el uno se fuma un cigarrillo, el otro mata al otro, el otro se fuma una marihuana, el otro hace lo que sea. Todos los pecados delante de Dios son iguales. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo un acto de nuevamente de pecado atroz, nosotros estamos crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no tenemos que tener y creer que verdaderamente que Dios, él estuvo ahí en la cruz, pero resucitó. Él no está muerto, Él está vivo desde allá, desde los cielos, está viendo todos nuestros movimientos y está apuntando a cada uno que le esté fallando en sus mandamientos. Así lo va. Cuando esa expiación de nuestro Señor Jesucristo
que está hablando la palabra de él. Estamos hablando de ese encuentro que él iba a tener allá en la cruz del Calvario, esa humillación que él iba a hacer a la humanidad verdaderamente. ¿Por quién la hizo? Por causa de nuestros pecados, para que fuéramos nosotros salvos por medios de la redención y por medio de esa misericordia que él tuvo para con todos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos el sacrificio tan grande, tan hermoso que hizo por usted, por mí. Porque Él lo que quiere es que usted se arrepienta, se convierta y vuelva a los buenos caminos que Él nos enseña. Entonces, cuando nosotros vemos, pastora, de que la gente hoy en día, yo no sé cómo estará, porque yo he visto más de uno arrepentido y nada menos hacen como de 6 meses para acá se arrepintieron como 4 o 10 personas. Es más, se bautizaron unos también. Entonces, mire usted una cosa, ¿en qué Dios creyeron esas personas? Ya hoy en día no son nada y hoy en día tienen un libertinaje raro, esa ceguera espiritual que tienen, que todo lo malo lo ven bueno y todo lo bueno lo ven malo. Cuando la persona se vuelve con un conocimiento pero idólatra, o sea, se vuelve negativo delante de los ojos de Dios. Porque la persona anda buscando, yo veo que por ejemplo, una persona hoy en día lo que debe es, si se trompezó, hombre, levantarse. Laméntese y levántese, pero no le dé vía libre a todos los deseos de nuestra carne, que esa es la lucha que nosotros tenemos, el espíritu y la carne. El espíritu tira para arriba y la carne tira para abajo. Por eso el Señor, cuando le habló al profeta Miqueas, dijo: de la que duerme a tu lado, cuídate, no abres tu boca. No estaba diciendo que era la mujer, ni le estaba diciendo tampoco que era el esposo. Estaba diciendo: de la que duerme a tu lado es la carne, estaba hablando del espíritu. Y hay muchas veces que nosotros no entendemos este mensaje cuando dice: de la que duerme a tu lado, cuídate. No, nosotros tenemos que perfilarnos a cuidarnos de las tentaciones de la carne, porque verdaderamente tan ricas que se ven, pero riquísimas para usted de cabecita, para la perdición, para estar junto con Satanás el día de juicio. Pues mire que la Biblia nos dice que arrepentidos y convertidos. Pero mire que vemos también, pastor, cuando David dice que él allí clamaba, se humillaba, reconocía su error, porque sabía que había pecado y dice: he pecado contra ti. Cuando el Señor escogió a David, porque David fue escogido, entonces nosotros tenemos que mirar si David fue escogido y David tenía todo a su antojo, lo tenía todo, porque cuando la persona tiene a Dios en su corazón y Dios le da poder, Dios le da plata y le da de todo, esa persona, por eso es que a mucha gente hoy en día no nos da nada, porque cuando nosotros tenemos cualquier platica en el bolsillo, ya nosotros ya nos inflamos, ya nosotros ya caminamos empeninados, ya nosotros miramos al otro por sobre la cabeza del hombro. Entonces, por eso nosotros debemos pedirle al Señor inteligencia y sabiduría, que nosotros sabemos que el Señor sabe mis necesidades y las necesidades de cada uno. Vemos que el rey David, cuando el rey David se humillaba, iba a la presencia de Dios, el Dios de Israel, que es el mismo Dios de nosotros. Ese Dios veía el gemir de David, y ese Dios sentía también los errores de David. ¿Por qué? Porque él no quiere mal para la humanidad. Si él en ese tiempo le daba guayabo por los errores que David cometía, ahora no le da por los errores que nosotros cometamos. Y si analizamos el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, lo que estábamos hablando del sacrificio, sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Gloria a Dios, pastor. Cuando estamos analizando el pasaje bíblico, que se entregó por sí mismo, claro, él no tenía ninguna clase de pecado. Él no tenía por qué padecer.
Entonces hay mucha gente todavía que le cree poquito lo que hizo nuestro Señor. Ahora, esas personas que creen que el Señor hizo poquito, yo creo que son padres de familia o son madres de familia. Analizando el dolor que le da a uno cuando un hijo está pasando por una adversidad, por cualquier cosa negativa, le da al padre de familia o a la madre de familia, le da mucho dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Analizar verdaderamente el sacrificio que hizo nuestro Señor. ¿Por qué lo hizo? Por toda la humanidad. Pero no es como dicen muchas personas que el Señor, no, que Él hizo eso porque tenía poder, no. Él había podido modificarla en otra forma y eliminarnos a nosotros de todo el firmamento de la tierra. ¿Pero por qué no lo hizo? Por amor a la humanidad. Porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Cuando nosotros estamos comparando a una persona con un animal, con lo que quieramos compararlo, estamos tirando la dignidad de Dios por el piso, porque nosotros no fuimos hechos a imagen y semejanza de un animal. Nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida sin tener ninguna mancha, ningún pecado, se entregó a sí mismo para la salvación de todos nosotros. Amén, amén. Y si analizamos, pastor, mire que lo que dice aquí, dice, se ofreció a sí mismo, sin mancha, él no tenía pecado. Mire algo que bonito que dice aquí, sin mancha, con un propósito, y era limpiar vuestra conciencia de las obras muertas, del pecado. Cuando estamos analizando ese pasajito, también tenemos que agregarle estas cositas. Si el Señor se entregó sin mancha y no tenía ninguna clase de pecado, nosotros para entrar al reino de los cielos también tenemos que entrar así, sin mancha y sin pecado. Entonces vamos a analizar la parte fundamental, cómo es la forma para yo entrar al reino de los cielos. ¿De qué manera estoy yo y qué estoy haciendo yo para buscar la salvación? Porque no vayamos a pensar que porque ya nuestro Señor Jesucristo estuvo allá en la cruz del Calvario y dio su vida por todos nosotros, ya eso es todo, no. Él hizo lo que Él le tocaba de hacer para que nosotros hiciéramos lo que nos pertenece hacer. Nosotros tenemos que verdaderamente buscar el reino de los cielos. ¿Con qué? Con santidad. ¿Con qué? Con mucha humildad. ¿Con qué? Con conocimiento, con mansedumbre. Verdaderamente, y está perfilado en lo que al Señor le gusta. Pero mire que termina diciendo, pastores, que mismo pasaje, porque nos ha enseñado muchísimo, y dice, para que sirváis al Dios vivo. Cuando nosotros nos está diciendo para que sirváis al Dios vivo, ahí nos está diciendo qué tenemos que hacer. Si nosotros tenemos que servirle a Dios vivo, tengo que estar apartado del mal. Amén. Si yo voy a servirle a ese Dios que reina y vive por los siglos y de los siglos, tengo que andar verdaderamente ceñido al reglamento, a los mandamientos de Dios, a los mandamientos que Jesucristo dejó, porque Él, ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, comenzamos hablando en el libro de los Salmos, ya estamos metidos en el Nuevo, estamos confirmando la bondad de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Estamos meditando lo que el Señor hizo por la salvación de todos nosotros, porque nosotros, si Él no había hecho esa obra, nosotros estuviéramos excluidos del reino de los cielos. Pero como Él nos ama tanto y Él siente mucho amor por la humanidad, porque nosotros somos sus hijos, y ningún padre quiere mal para sus hijos, pastor. Amén, amén, amén. Y miremos algo aquí en el libro de Juan. Vea que el libro de Juan, capítulo 3, nos está llevando a capítulo 3, versículo 3, dice, y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremenda pasaje, pastor. Cuando nosotros nacemos nuevamente, nosotros estamos renunciando a todas las cosas malas.
Porque él le dijo esa frase a Nicodemo también, y Nicodemo dijo que cómo sería para uno viejo ya de entrar de nuevamente al vientre de la madre. No estaba hablando, Nicodemo era un hombre de la ley, un hombre intérprete de la ley, y era un hombre sabio, tenía estudios, tenía de todo, mas sin embargo no entendía lo espiritual. El Señor le estaba hablando espiritual y él le hablaba terrenal. Porque si nosotros estamos siendo nacidos de nuevo, nosotros tenemos que tener un cambio, una transformación. La sabiduría de Dios debe de llegar siempre a nuestros corazones y a nuestras mentes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser verdaderamente las columnas de la gente que no tiene ese edificio, esa casa que se llama Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a edificar nosotros? Lo vamos a edificar por la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las columnas? Los que verdaderamente están llevando la palabra de Dios y tienen ese respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que como el Señor lo dice, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremenda palabra, pero es bueno que usted sea atento y empiece a analizar. Las cosas viejas pasaron, todas hechas nuevas son. O sea que nosotros debemos de dar buen testimonio, tener una transformación para poder ver, eso es lo que nos dice allí. Y no puede ver el reino de Dios. Tenemos que preguntarnos cada uno, yo no le puedo preguntar a nadie, yo mismo me pregunto yo y la pastora se ha preguntado. Amén. Si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. No se lo mande a decir a nadie por teléfono ni por ninguna parte. Pregúnteselo usted mismo y usted mismo sabe si verdaderamente somos nacidos de nuevamente. Porque cuando nosotros nacimos en el pecado y estamos apartados del pecado, ya yo soy otra clase de persona, ya yo soy otra clase de criatura. Pero si yo nací en el pecado, sigo en el pecado, cobijo el pecado, encubro el pecado, ¿qué clase de nacimiento ha tenido yo? Ninguno. Entonces por eso nosotros tenemos que ser precisos, pastora, y no enredar una cosa con la otra. La salvación es de santidad. La salvación no es de bla bla. La salvación es de hechos concretos y de cosas positivas, porque el único que le conoce los corazones del ser humano se llama Jesucristo. Amén. La verdad que sin santidad no se verá la gloria de Dios. Que Dios me les bendiga. Gracias por estar con nosotros, pastor, que tienes palabras para decirles. Nosotros estamos para llevarle toda esta información de la palabra de Dios a sus corazones. Cuando estamos hablando del nuevo cambio, nosotros tenemos que verdaderamente perfilarnos nuestros hermanos. Porque nosotros, la Escritura dice, no podemos seguir a hombres, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque hay veces que dicen, no, fulano, vea, mire, vamos para tal campaña porque allá sí va a venir el pastor fulano, el predicador tal, el evangelista tal, ese sí nos habla. No, vamos a buscar la presencia de Dios. Amén. Porque Dios coge de lo más vil para avergüenzar a los sabios. Por eso es que yo tengo mucho cuidado con estas cosas, pastora, y nosotros tenemos que decir a la palabra. Nosotros no somos nadie para condenar a nadie, ni somos nadie para vanagloriarnos nosotros. Que el mundo diga verdaderamente lo que el Señor hace por medio de uno, pero no es que nosotros hacemos nada. El que lo hace es nuestro Señor Jesucristo. Las sanidades las hace nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas las hace, la salvación la da Él. Entonces, nosotros, ha sido un placer para nosotros llegar a sus hogares. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y hasta otra próxima oportunidad. El gran cambio depende de ti. Bendiciones.